Muy buenos días, hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga, espero que estén gozando de las bendiciones de Dios en sus hogares y donde quiera que ustedes nos puedan estar sintonizando. Esta mañana yo quiero invitarte a ir al estudio de la Biblia. Vamos a iniciar una serie de estudios basados en el libro de Apocalipsis. Yo quiero invitarte que antes de abrir la Biblia, vayamos a Dios en oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, es con gratitud y gozo en nuestro corazón que esta mañana nos acercamos a ti, que queremos escuchar de ti, queremos ser reafirmados en tu palabra. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la Biblia y pedimos la unción de tu Espíritu, tu dirección. Abre nuestro corazón y fortalécenos en la esperanza bendita de tu pronta venida, en el nombre de Jesús. Amén. El título para el mensaje de esta mañana es Cuenta regresiva para el encuentro con Jesús. Y dice, el texto bíblico se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Interesante, ¿no? Cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El título del mensaje esta mañana es Cuenta regresiva para el encuentro con Jesús. Y la pregunta realmente es, ¿estamos en una cuenta regresiva? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en una cuenta regresiva? Esta semana la NASA tenía planeado un lanzamiento histórico, pero lo tuvo que aplazar por cuestiones del clima. Sería su primer vuelo desde el 2011, tripulado por astronautas americanos, despegando desde suelo americano estadounidense en cohetes estadounidenses, naves espaciales fabricadas en Estados Unidos. Pero marcará una nueva etapa, ya que estos cohetes son de fabricación con empresas privadas en lugar del gobierno. El lanzamiento se pospuso para hoy, por la tarde. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque cuando se hace un lanzamiento espacial, llega a un punto de no retorno. Un punto donde empieza una cuenta regresiva. Y ahí es, si todo sale bien, después del lanzamiento la gente celebra, hay gozo, todos con el entusiasmo, el equipo, aunque cansados, se abrazan. Pero si las cosas salen mal, llega un momento de frustración y de tristeza. Un momento en el cual empieza uno a pensar qué pudimos haber hecho mejor, qué falló. Otro momento interesante cuando empieza una cuenta regresiva es cuando una pareja decide casarse. Primero se hacen novios y después de que pasan un tiempo de novios, un día el novio decide proponerle matrimonio a la chica con la cual se quiere casar. Y cuando llega el momento de proponerle matrimonio y la chica acepta, empieza una cuenta regresiva. Pero esta es una cuenta regresiva mayormente que se espera que sea de gozo, de alegría, porque finalmente esa pareja estarán juntos para compartir su vida por todo lo que Dios les dé de vida en esta tierra hasta que la muerte los separe. Momentos de alegría. Yo recuerdo cuando nos íbamos a casar, mi esposa y yo, empezó un momento de una cuenta regresiva. Y sí, es una cuenta regresiva de gozo, pero también de preocupaciones. Falta esto, hay que arreglar esto, hay que hacer los preparativos. Empezamos a dejar a un lado cosas que no eran tan importantes porque nos estábamos preparando para lo que sí era importante, el día de la boda. Finalmente el día llegó. Y ese día de la boda uno empieza a contar incluso los minutos, las horas, segundos, hasta que finalmente está uno delante del pastor
que los va a casar. Y cuando finalmente uno dice, sí, acepto, la cuenta regresiva llegó a su fin y ahora estamos en un momento de gozo. Desafortunadamente no todas las cuentas regresivas terminan en gozo. Hay otro tipo de cuenta regresiva. Por ejemplo, un preso que está sentenciado a muerte no espera con gozo ese momento. Para él su cuenta regresiva es una tortura. Cada día es más angustiante que el anterior. Y muchos, cuando hablamos de Apocalipsis y su cuenta regresiva para el encuentro con Dios, la mayoría de las personas tienen miedo. Esto es porque se ha malinterpretado lo que el Apocalipsis significa. Hemos relacionado el Apocalipsis con eventos catastróficos, con destrucción, con muerte que es inevitable. Y esto se ha hecho porque hay muchas películas que se han hecho tratando de describir lo que es un final apocalíptico. Hollywood ha hecho películas. Hoy también hay una compañía cristiana, Pureflix, que ha hecho otras películas, donde presentan el Apocalipsis como una catástrofe donde quizá un enemigo del espacio exterior vendrá, o hay un enemigo infiltrado que tenemos que atacar y el mundo está en decadencia, la destrucción viene, lo presentan como el Armagedón. Y sí, puede ser que eso venga en realidad, pero lo que falta presentar es el mensaje de esperanza. Por eso esta mañana quiero llevarte al libro de Apocalipsis, pero desde una perspectiva de gozo y esperanza. Cuando abrimos el libro de Apocalipsis, lo que fue nuestra lectura bíblica, yo quiero que vayamos nuevamente a la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y del versículo 3 me llena de gozo porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Y mira, bienaventurado si tú lees, si tú oyes y guardas. No lo que dicen las películas, no lo que el mundo presenta como una cuenta regresiva apocalíptica, sino lo que la misma palabra de Dios dice. Y quiero iniciar este estudio del Apocalipsis compartiendo 3 lecciones fundamentales para una comprensión más amplia de este libro, del Apocalipsis. 3 lecciones que mientras estudiemos este libro, yo quiero que tú recuerdes. Porque son 3 lecciones que el libro de Apocalipsis está enfatizando que muchas veces no las tomamos en cuenta. Y la primera lección es que este libro, el Apocalipsis, en su primer versículo dice que es una revelación de origen divino. Es un mensaje que nos llega directamente de Dios. Nuestro desafío ante este mensaje es comprender y comprometernos a dedicar tiempo para comprender sus enseñanzas. Pero si tú no lees el libro de Apocalipsis y solo te basas en lo que presentan las empresas de entretenimiento, las películas apocalípticas, definitivamente tú estarás con mucho miedo ante el fin del mundo porque pensarás en lo que ellos enseñan y no lo que dice la palabra de Dios. Pero recuerda, mientras estudiamos este libro, el Apocalipsis es una revelación de origen divino. La segunda lección que yo quiero que tú tengas clara en tu mente es que en el libro de Apocalipsis Jesús es el personaje central. Él es el que se revela ahí, lo vamos a ver poco a poco. Nuestro desafío ante esta verdad es que nosotros debemos profundizar en nuestra experiencia con ese Jesús que se revela en el libro de Apocalipsis mediante un estudio serio y profundo de su palabra. Y por último, el Apocalipsis nos declara o nos da una evidencia clara de que Dios nunca olvida a sus hijos. Como no se olvidó del apóstol Juan que escribió este libro cuando estaba en el exilio en Patmos. Nuestro desafío ante esto es que debemos creerle a Dios y esperar en Él. No nada más creer que hay un Dios, pero hay que creerle a Dios.
como lo hizo el apóstol Juan. Creyó en Dios, creyó que había un redentor y esperó en él, y su redentor no lo defraudó. Así es que vamos rápidamente a la primera parte del estudio de esta mañana y analizaremos la primera de las lecciones, donde dice la Biblia en el versículo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios tenía en mente, Dios tiene en mente que las cosas sucedan pronto, porque quiere llevarnos con Él, porque quiere que haya un reencuentro, porque quiere que estemos con Él por la eternidad. Dios desea que nuestra vida espiritual sea de progreso cada día. Y dice la Biblia que las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y fíjate aquí, ¿cómo nos llegó esta revelación? Número uno, tenemos que entender esto. Dios le dio la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la dio al ángel. El ángel se la dio a Juan. Y Juan la escribió para las 7 iglesias y también para nosotros. Esa es la cadena de la revelación. Y mira lo que dice en Mensajes Selectos en la página 129. Escribió Elena de White lo siguiente: la instrucción que iba a ser comunicada a Juan era tan importante que Cristo vino del cielo para darla a su siervo y le dijo que la enviará a las iglesias. El mensaje que estamos estudiando era tan importante que sí, Dios se lo dio a Jesús, Jesús se lo dio al ángel, el ángel a Juan, pero Jesús mismo vino, y lo vamos a ver en el Apocalipsis, que Jesús mismo vino y se le manifestó a Juan para afirmarle, es un mensaje tan importante, para que no estés con miedo, para que no estés confundido, para que recuerdes que Dios no se olvida de su pueblo. Dios le dio este mensaje. Entonces le dijo, envíalo a las iglesias. Esta instrucción que Dios le dio debe ser el objeto de nuestro estudio cuidadoso y con oración. Pues estamos viviendo, dice Elena White, en un tiempo cuando hombres, y fíjate lo que dice esto, hombres que no siguen las enseñanzas del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Estos hombres han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir. Procuran ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas. Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas. Ordenó a Juan que escribiera un libro, lo que sucedería en las escenas finales de la historia de esta tierra. Cuando veo esta cita me llama la atención porque hoy en día tenemos varias teorías que voy a ponerle así por nombre, teorías de conspiración. En las redes sociales circulan muchas teorías de conspiración. ¿Cómo es que la pandemia llegó? ¿Cómo es que el COVID vino a nosotros? ¿Cómo es que se establecerá un nuevo orden mundial? Mucha gente está con miedo porque las vacunas de Bill Gates lo relacionan como que eso será la marca de la bestia, eso será un chip que nos controle. Miedo. Pero cuando vemos la realidad, nos damos cuenta que Elena White ya lo había advertido, que esto ocurriría. Por ello es tan importante hacer caso al estudio cuidadoso de este libro del Apocalipsis, para no ser engañados. Esto es como la revelación nos llegó. Dios mismo estaba interesado en la revelación. Ahora, ¿por qué es tan importante la revelación? El Comentario Bíblico Adventista dice lo siguiente: este título de Apocalipsis niega categóricamente el concepto de que Apocalipsis es un libro sellado y por lo tanto no se puede entender. Muchos dicen así, el libro de Apocalipsis es sellado y no se puede entender. Pero mira lo que sigue diciendo el Comentario Bíblico. Contiene un mensaje que Dios se propuso que sus siervos en la tierra deberían oír y guardar. Y no podrían hacerlo a menos que primero lo entendieran. El Apocalipsis en realidad es un libro abierto. Muchos han albergado la idea de que este libro de Apocalipsis es un libro sellado, que no deberían dedicar tiempo al estudio de sus misterios.
dicen que deben mantenerse completamente contemplando las glorias de la salvación y que los misterios revelados en el libro de Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos pues no son tan dignos de una consideración seria, son dignos de consideración menor que las glorias de la salvación. Pero Dios no considera así este libro, es lo que dice en la Review and Herald en 1897. Dios no considera así este libro. El libro de Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es hoy y lo que está por venir. Es por eso que es tan importante que nosotros lo estudiemos, porque es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, para nosotros. Debemos estudiarlo con temor y reverencia. Tenemos el privilegio de conocer lo que es para nosotros, para nuestra instrucción. El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios del libro de Apocalipsis y sus propósitos. El propósito es que nosotros que se nos manifieste a nosotros el estudio de este libro, los secretos que ahí se encuentran. En este libro se describen escenas que ahora están en el pasado y algunas de interés eterno que están sucediendo alrededor de nosotros. Otras de sus profecías no se cumplirán plenamente sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del siglo. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera esta revelación? Hay un escritor cristiano que lo expresó de una manera interesante. B.P. Williams dice: si no hay revelación, no tenemos esperanza. Y si no hay revelación, no podemos tener consuelo en la muerte. Si no hay revelación, tampoco habría una garantía de vida eterna después de la muerte. Si no hay revelación, estamos en un laberinto que no tiene fin. Si no hay revelación, es como si estuviéramos nosotros en el mar, montados en un barco, sin una estrella, sin una brújula, y no supiéramos tampoco cuál es el destino, el curso, a dónde vamos. No podríamos llegar a un puerto seguro. Por eso es que es tan importante la revelación. Por eso es que es tan importante el estudio de este libro. Recordemos, este libro es una revelación divina. Nuestro desafío es comprometernos a dedicar tiempo para comprender sus enseñanzas. La lección número 2 que yo quiero que entendamos del libro de Apocalipsis es que Jesús es el personaje central del Apocalipsis. No hay duda de que Jesús es ese personaje central. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis es presentado Jesús con varios símbolos o títulos o nombres. Por ejemplo, vamos a leer Apocalipsis 1:5 y dice la palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Apocalipsis habla de un testigo fiel, habla de un primogénito de los muertos, habla de un Jesús que nos ama y que vino a morir por nosotros para librarnos de nuestros pecados. Habla de un Jesús que está dispuesto a venir y meterse en este mundo para librarte a ti, para librarme a mí. Para Juan, estas palabras del Apocalipsis presentaban declaraciones importantes, porque recuerda, Juan estaba desterrado en una isla precisamente por causa del testimonio de Jesús. Dice Apocalipsis 1:9 lo siguiente: y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa qué dice ahí? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pero Jesús se presenta a Juan como el testigo fiel. Juan había sufrido amenazas de muerte y Jesús le dice: Juan,
Yo soy el que estuvo muerto y volvió a vivir. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Cuando Jesús se le presenta a Juan, Jesús le estaba asegurando lo que es nuestro tercer punto. Juan, no me he olvidado de ti. Tal vez Juan pudo haber pensado que el Señor se había olvidado de él, porque se encontraba aislado en aquella isla, en Patmos, lejos de todos sus seres queridos, lejos de los amigos. Pero las palabras de Cristo le trajeron paz a su alma. Y es la intención que mientras tú y yo estudiamos el Apocalipsis, recordemos que Jesús está en el centro de la revelación, que Jesús trajo este mensaje para darnos paz, al igual que lo hizo con Juan. Pero nuestro desafío es exponernos al estudio del Apocalipsis, exponernos a la revelación que Dios nos quiere dar, exponernos a ese mensaje que nos traerá paz y dejar que Dios nos guíe. Y la tercera lección que yo quiero compartir contigo esta mañana del libro de Apocalipsis es que el Apocalipsis nos da una clara evidencia de que Dios nunca olvida a sus hijos, como no se olvidó de Juan en el exilio, ahí en Patmos. Y yo quiero que pensemos quién era Juan, por qué Dios tenía tanto interés en Juan. Y yo quiero llevarte a los evangelios, no vamos a leer, pero tú puedes ir a Juan capítulo 21 y te darás cuenta de algo importante. En Juan 21 Jesús hace una declaración que para muchos de su época, los discípulos y Juan mismo, creyeron que Juan no moriría sin ver a Jesús venir en gloria y majestad. Y déjame decirte, Juan era quizá el más joven de los discípulos. Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús. Juan era el discípulo amado, pero también Juan era el hijo del trueno. Juan era aquel que un día fue a predicar en Samaria. Y estando predicando en Samaria, lo rechazaron y vino a Jesús y le dijo: Señor, dame permiso de orar para que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos samaritanos. Juan tenía un carácter, como podríamos decir nosotros, de una persona que se enciende rápidamente. Sin embargo, en su caminar con Jesús fue siendo transformado poco a poco, lentamente. Fue aprendiendo no nada más a creer en Dios, pero a creerle a Dios. Fue aprendiendo a depender de Él. Y ahora lo encontramos en Patmos, ya anciano, ya quizá esperando los últimos días de su muerte, pero con una promesa. Cuando Jesús había resucitado, si ustedes recuerdan, Pedro había negado al Señor. Y cuando dice la Biblia en Juan 21:20 que volviendo Pedro, después que Jesús le había dicho: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Se volvió Pedro y pues vio que Juan venía siguiendo. Recuerden la historia, habían pescado toda la noche, no habían agarrado nada. Era ya como la tercera vez que Jesús se les aparecía después de haber resucitado. Y Pedro todavía andaba dudando y se había llevado un grupo de discípulos con él. Andaban pescando. Había evidencia de que Jesús había resucitado, de que Jesús estaba vivo, pero todavía ellos estaban dudando. Pero en ese día Jesús se les aparece ahí en la mañana. Ellos habían pescado toda la noche. Y cuando Jesús se les aparece, les pregunta: ¿han pescado algo? Cuando le hace esa pregunta, los discípulos pues un poco frustrados. No hemos pescado nada. Toda la noche hemos estado aquí, no hemos pescado nada. Y les dijo: tiren la red al lado derecho. Tiraron la red, se llenó de peces. Y cuando eso ocurrió, Juan le dice a Pedro: es el maestro. Pedro se lanza al agua, se va nadando hasta la orilla. Y cuando estaba en la orilla, ya Jesús les tenía comida. Y después que comieron, entonces Jesús viene y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Quiero hablar contigo, ¿me amas realmente? Y Juan, como era el discípulo amado, andaba siempre con Jesús, cerca de Jesús. Y al terminar la reprensión, entonces, o al terminar ese diálogo, entonces Pedro se da cuenta que lo seguía el discípulo amado. Y entonces Pedro le dice: Señor, ¿y este qué?
Y entonces ahí es donde Jesús le dice las palabras del verso 22 de Juan 21. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces este dicho se extendió entre los hermanos y en aquel momento y entre los discípulos de que Juan no moriría, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Juan también lo entendió quizá de esa manera. Y Juan esperaba ver a su maestro nuevamente venir en gloria y majestad. Juan recordaba a su maestro cuando lo vio en la cruz del Calvario, cuando lo vio agonizando por sus pecados y por mis pecados, por tus pecados también. Juan recordaba a su maestro así. Y Juan predicaba fervientemente porque él tenía la convicción de que Jesús ya estaba a las puertas. Juan tenía la convicción de que él estaba viviendo ya en cuenta regresiva para el encuentro con su maestro. Y ese día, en el capítulo 1 de Apocalipsis, ese día marcaría una historia o un momento histórico en la vida de Juan. ¿Por qué Juan había sido llevado a Patmos? Si tú recuerdas, Juan había sido llevado a Patmos porque fue exiliado. La tradición dice que lo habían echado en una olla de aceite hirviendo para matarlo, pero no pudieron acabarlo. Y como no pudieron acabarlo, lo mandaron a la isla de Patmos. Y estando en Patmos, dice el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando Juan escuchó estas palabras, Juan relacionó el dicho que Jesús había proclamado, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga. Y Juan quizá pudo entender, mi maestro ya viene a llevarme, ya viene por mí. Mi maestro está a punto de cumplir la promesa. Sin embargo, Jesús le dio una última tarea y le dijo, escribe esta revelación que vas a recibir y envíala a las 7 iglesias. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis tenemos que tener en claro estos 3 mensajes. Número 1, el Apocalipsis es un libro que es de origen divino. Su revelación es de origen divino. Número 2, vamos a ponerlo así, Jesús está actuando en medio de la historia de este mundo. No se ha olvidado de nosotros y es el tercer punto. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Podemos estar enfrentando crisis, dificultades y en vez de ver el Apocalipsis y solamente ver bestias, cuernos, muerte y destrucción, yo te animo a ver en el Apocalipsis esperanza, gozo, ánimo, porque hay un Dios todopoderoso, que es el Dios todopoderoso, Cristo Jesús, que está obrando con su pueblo, está obrando con su iglesia, está obrando contigo y conmigo, para que tú y yo, en medio de los momentos finales de la historia, recordemos, Dios no nos ha olvidado. Dios nos ha dejado un mensaje claro, para que tú y yo podamos enfrentar con entusiasmo, confiados, seguros, los eventos finales, sabiendo que Dios está obrando con nosotros, con su pueblo, para salvarnos y redimirnos. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 49, y el versículo 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Dentro de mí están siempre tus muros. Dios mismo nos tiene ahí asegurados. Y aún más, dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. El libro de Romanos, capítulo 5, nos asegura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabes? Dios no se ha olvidado de nosotros. El libro de Apocalipsis nos revela a un Dios activo con nosotros, en medio de este mundo, obrando para tu salvación y mi salvación. Mi desafío es creerle a Dios, confiar en Él, entregarme a Él. Porque el libro de Apocalipsis nos presenta un mensaje de revelación divino. Nos presenta a un Jesús que está obrando como personaje central y nos presenta la evidencia de que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Como no se olvidó de Juan en Patmos, tampoco se olvidará de ti. Esta mañana yo quiero animarte a que vayamos a Dios, agradecidos por la revelación que nos ha dejado en su palabra. Y sí, quizá estamos en una cuenta regresiva para el encuentro con Jesús. Sí, estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo, pero recuerda una cosa: la cuenta regresiva no tiene que ser de tristeza, como el preso que está esperando la sentencia de muerte. Tu cuenta regresiva puede ser una cuenta regresiva como aquel que está esperando una boda. Porque estamos esperando las bodas del Cordero. Pronto Jesús vendrá y nos llevará a esas bodas. La decisión es tuya y es mía si queremos ser partícipes de esas bodas. Y el Señor te invita a ser parte de ese evento especial. Y mientras estudiamos el libro de Apocalipsis, yo quiero asegurarte que Dios no te ha abandonado. Dios tiene el control de este mundo. Como dice el título de un libro, la mano de Dios sigue al timón. Él sí sabe a dónde va. Él sí sabe cuál es el puerto. Él sí sabe a dónde llevarnos. Dios no nos ha prometido un camino lleno de flores, un camino sin problemas, pero sí nos ha prometido llegar a un puerto seguro si nos vamos de su lado, si estamos con Él. Yo te animo a confiar en Dios. Y al escuchar el canto, la música que se entonará a continuación, yo te animo a decirle a Dios: Señor, ayúdame a no tener miedo al futuro. Ayúdame a verte a ti en el centro de este conflicto cósmico, luchando a mi favor. Y ayúdame a tener la seguridad de que tú no te has olvidado de mí. Oremos a Dios y pidámosle que Él transforme nuestras vidas mientras escuchamos esta música especial.
Padre, te damos gracias, porque en el conflicto cósmico que estamos viviendo no nos has dejado a ciegas. Tenemos una revelación clara que viene de Dios. Tenemos a un Dios que no se conformó con dar esa revelación a través de un ángel, sino que vino Él mismo en persona para asegurarle a Juan que el mensaje era bueno, que debía compartirlo. Y Señor, ese mismo Dios está hoy obrando en nuestro favor y ayúdanos a confiar en ese Dios. Ayúdanos a confiar de que no estamos solos y danos la seguridad de que tú no te has olvidado de nosotros. De que así como no te olvidaste de Juan, tú aparecerás también en el momento quizá más crítico de nuestra vida, en el momento de más frustración, para darnos la seguridad de que la victoria es segura en Cristo Jesús. Gracias por tu amor y tus cuidados. Ayúdanos a creerte a ti, depositar nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y recuerden, estamos en una cuenta regresiva para el encuentro con Dios, pero esa cuenta regresiva debe de ser de gozo y alegría, porque vamos a las bodas del Cordero. Dios te bendiga.